Lectura del libro de Tobías. Yo, Tobit, en la noche de Pentecostés, después de enterrar el cadáver, salí al patio y me recosté en la tapia, con la cara descubierta porque hacía calor. No había advertido que sobre la tapia, encima de mí, había gorriones. Sus excrementos, aún calientes, me cayeron sobre los ojos y me produjeron unas manchas blanquecinas. Acudí a los médicos para que me curasen, pero cuantos más remedios me aplicaban, más vista perdía a causa de las manchas, hasta que terminé totalmente ciego. 4 años permanecí sin ver. Todos mis parientes se mostraron afligidos. Ajicar me cuidó durante 2 años, hasta que marchó a Elimaida. En tal situación, para obtener algún dinero, mi mujer, Ana, tuvo que trabajar en labores femeninas tejiendo lanas. Los clientes le abonaban el precio a la entrega del trabajo. Un día, el 7 de marzo, terminó una pieza de tela y la entregó a los clientes. Estos, además de darle toda la paga, le regalaron un cabrito. Cuando ella entró en casa, el cabrito se puso a balar. Yo entonces llamé a mi mujer y le pregunté: ¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélvelo a su dueño. No podemos comer cosas robadas. Ella me aseguró: es un regalo que me han hecho además de pagarme. No la creí y, avergonzado por su comportamiento, insistí en que lo devolviera a su dueño. Entonces ella me replicó: ¿dónde están tus limosnas y buenas obras? Ya ves de qué te han servido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús le replicó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados.
Palabra del Señor. Sentaos. Estamos leyendo estos días el libro de Tobías, un personaje del Antiguo Testamento que nos demuestra que en medio del pueblo de Israel y en medio de sus infidelidades, siempre hay algún justo, alguna persona que es capaz de ser fiel al Señor, a su ley, y de cumplir todo lo que está mandado, aun estando en tierra extraña, como es el caso de Tobías, que está en Nínive, que no es una ciudad de Judea, no es una ciudad hebrea. Está en Nínive, pero aun estando allí, él sigue siendo fiel a lo que el Señor le pide. Hace las obras de caridad, las obras de misericordia, da pan al hambriento, entierra los cadáveres de los muertos, haciendo esa obra de caridad, esa obra de misericordia, y así transcurre su vida. Pero también el Señor le pone a prueba. Y una de las pruebas es la que hemos leído hoy, que quedándose dormido, pues los excrementos de las aves caen sobre sus ojos y le dejan durante un tiempo, durante 4 años, le dejan ciego. La gente incluso llega a mofarse de él, a reírse de él, diciendo: ¿y tú que haces tantas obras de misericordia y tantas obras de caridad, así es como te paga el Señor? Como veis, hay muchos elementos en común también con el libro de Job, porque también a él le llega la desgracia. Pues a Tobías, como acabamos de leer en el día de hoy, le llega esta desgracia, esta prueba, donde incluso no es capaz de poder alimentar a su familia y su mujer se tiene que poner a trabajar. Y en medio de ese trabajo nos dice la lectura de hoy que ella tejía lana, trabajaba bien, y que entonces una familia, además de pagarle lo que debía a su sueldo, le regala este cabrito. Y él lo interpreta mal, lo interpreta como que lo ha robado, como que no es algo que corresponde al trabajo que ella ha realizado. Y por eso le pregunta, y aunque ella le dice que es un regalo que me han hecho, además de pagarme, él no llega a creérselo. Y entonces la reacción de ella es como la de aquellos otros amigos y familiares que se mofaban y se reían de él por ser tan fiel y tan perseverante en la fe. Y ella reacciona de la misma manera. ¿Dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Ya ves de qué te han servido. O sea que hasta su propia mujer le echa en cara el ser fiel a todo lo mandado en la ley de Moisés. Pero él se mantiene así, y por eso en el Salmo hemos leído que el corazón del justo está firme en el Señor, a pesar de todos los pesares, a pesar de las desgracias, a pesar de que los demás no le comprendan. Él no teme, como dice el Salmo que hemos proclamado, no teme las malas noticias, su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres y su caridad dura por siempre. Ese es el personaje que vamos a estar viendo estos días en las primeras lecturas de nuestras Eucaristías, Tobías. En el Evangelio San Marcos, es bastante habitual en San Marcos, el presentarnos
a enemigos de Jesús que intentan ponerle trampas, intentan ponerle a prueba, ya que ellos no tienen fe en él, para demostrar de alguna manera que Jesús tampoco es lo que mucha gente cree. Y así en el día de hoy nos encontramos a fariseos y herodianos que entre ellos no se entendían mucho, pero para atacar a Jesús se unen. Para cazarlo, dice San Marcos, con una pregunta. Y empiezan alabándole. Tú eres veraz, eres una persona honesta, eres una persona honrada, no crees en las apariencias, sino que vas directamente a la verdad. Es decir, antes de hacerle la pregunta, trampa, le alaban, le ponen, pues eso, como una persona envidiable. A continuación, la pregunta trampa. ¿Es lícito pagar al César o no? ¿Y por qué es una pregunta trampa? Porque si dice que sí, entonces le acusan de colaboracionista con el ejército, con el imperio romano que ha ocupado el pueblo de Israel. Si dice que no, le pueden acusar ante la autoridad de que está revolucionando el orden público. Por lo tanto, ahí está la trampa. Y Jesús, dice el propio Marcos, adivinando su hipocresía, porque a ellos les daba lo mismo. Ellos lo que querían era encontrar o coger a Jesús en una trampa. Adivinándose su hipocresía, les replica: ¿por qué me tentáis? Traed una moneda. Y traen la moneda. ¿Qué hay en esta moneda? ¿Qué inscripción? ¿Qué imagen hay? La del César. Y entonces no es que Jesús quiera eludir, que no quiera comprometerse, sino que es que lo suyo va por otro camino. No se puede absolutizar ni al César, ni a la moneda, ni al dinero, ni a nadie. Solamente se puede absolutizar a Dios. Y por eso, como es lo principal que quiere Jesús, mostrar a los que le escuchan que lo único absoluto es Dios, y esa es su misión y ese es su objetivo, entonces elude la pregunta con toda tranquilidad. Pues dad al César lo que es del César, y a Dios qué es lo que yo os predico, qué es lo que yo os estoy transmitiendo, qué es lo que yo os quiero desvelar. Quiero que comprendáis quién es Dios, cómo se relaciona Dios con vosotros, cómo os quiere Dios. Eso es lo que yo quiero transmitiros, pues dad a Dios lo que es de Dios. Termina el Evangelio diciendo: y se quedaron admirados. Es decir, vengo a ponerte una trampa, vengo a ponerte en un brete, y resulta que con la respuesta que me das soy incapaz de replicar. Es una respuesta que verdaderamente me hace comprender que tú no estás por ahí, tu camino no es ese, que tu camino es el camino de Dios. Y por eso se quedan admirados, a pesar de no creer en Él, a pesar, como digo, de tanto fariseos como herodianos intentar encontrarle en un renuncio, en una falsa respuesta. Pues esta es la palabra de Dios de hoy. Por una parte, Jesús nos quiere hacer ver que lo único absoluto es Dios y que no nos debe preocupar otra cosa que ser de Dios. Y por otra parte, el modelo de Tobías, que se mantiene por encima de las desgracias, se mantiene fiel al Señor.
Hoy celebramos, como os decía al principio, la memoria de San Justino, un hombre del siglo II, por lo tanto muy cercano todavía a los discípulos que conocieron al propio Jesús, aunque él no lo conoció. Él venía, como digo, os decía antes, de una familia pagana, pero él era un intelectual, era un filósofo, y estuvo tanteando distintos movimientos filosóficos de la época. Tanteó a los gnósticos, tanteó a los pitagóricos, tanteó a los aristotélicos, es decir, iba buscando la verdad, iba buscando, para él la verdad era Dios. ¿Y dónde lo encuentra? En los cristianos. En los cristianos que no hacen filosofías, pero sí se les ve comprometidos con un mensaje, con el mensaje de Cristo, que es mensaje de comprensión, de fraternidad, de entrega. Y ahí es donde a él se le abren los ojos. Y es donde dice, ahí está el sentido de la vida que yo andaba buscando. Él no es ni sacerdote, ni religioso, es un laico que busca la verdad, como cualquiera de vosotros que estáis aquí, el que busca la verdad y la encuentra en Jesús. Y así, una vez convertido y una vez bautizado, escribe una serie de apologías defendiendo el cristianismo y una serie de diálogos filosóficos donde también intenta demostrar que en Cristo está la verdad y que en Cristo está el sentido de la vida. Y por eso en Roma, él había nacido en la zona de Palestina, pero estando en Roma y defendiendo y escribiendo sobre los cristianos, es cuando el emperador Marco Aurelio, por medio de su prefecto, que se llamaba Rústico, pues le intentan convencer para que renuncie a su fe. Pero él no lo hace, él no renuncia y por lo tanto es condenado a muerte y su sangre derramada por la fe. Por eso San Justino es mártir, pero es a la vez el gran filósofo, el gran buscador de la verdad que la encuentra en Jesús. Pues esto es todo lo que hoy celebramos, a San Justino, a Tobías y al propio Cristo, que nos hace ver la verdad y el amor de Dios. Vamos a celebrar la Eucaristía, donde todo esto conjuntamente se nos ofrece, para que todos y cada uno de nosotros sepamos ser fieles a la experiencia del Jesús que nos ofrece su vida.